Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Lizeth Sánchez y el día de hoy vamos a hablar acerca de las fuerzas intermoleculares. Bien, pues como sabemos existen dos tipos diferentes de fuerzas. Por un lado tenemos a las fuerzas intramoleculares, que son aquellas que se encargan de mantener unidos a los átomos, mientras que por otro lado tenemos a las fuerzas intermoleculares, que si bien son demasiado débiles, juegan un papel muy importante en el comportamiento de los átomos y también en la forma en la que interactúan. En este video nos vamos a centrar en las fuerzas intermoleculares, pues dependiendo de estas podemos ver diferentes propiedades como son el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, entre otras características que podemos observar en las diferentes sustancias. En la imagen que les muestro a continuación podemos ver un diagrama en donde están distribuidas estas fuerzas intermoleculares. Por un lado tenemos a las fuerzas de tipo ion-dipolo y por otro lado tenemos a las fuerzas de Van der Waals, que estas a su vez se dividen en dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, puentes de hidrógeno y fuerzas de dispersión de London. Bien, pues en primer lugar les voy a explicar las fuerzas de tipo ion-dipolo. Estas se caracterizan principalmente por la presencia ya sea de un catión o un anión, y en esta hay una relación entre un ion y una carga externa de una molécula. En la imagen que les muestro a continuación podemos ver que en el centro tenemos un ion de carga positiva, es decir, un catión. Y alrededor tenemos diferentes moléculas dipolares, es decir, que tienen tanto carga positiva como carga negativa. Y aquí se puede ver claramente un momento, una interacción de tipo ion-dipolo, ya que el catión que está en el centro interactúa con la carga negativa de las diferentes moléculas que están a su alrededor. Ahora les voy a explicar las fuerzas de Van der Waals, que como mencioné al inicio del video, estas se dividen en tres. En primer lugar tenemos dipolo-dipolo y dipolo-dipolo inducido. Hablando de las interacciones entre dipolo-dipolo, estas interacciones ocurren entre moléculas polares, es decir, tienen polos, en donde tenemos moléculas que tienen tanto una parte positiva y una parte negativa. En la imagen que les muestro a continuación podemos ver al monóxido de carbono, podemos ver diferentes moléculas de monóxido de carbono en donde cada molécula tiene tanto su lado positivo como su lado negativo. Del lado positivo tenemos al carbono y del lado negativo tenemos al oxígeno. Y podemos ver este tipo de interacción gracias a que el carbono de una molécula que es positivo interacciona con el oxígeno de la otra molécula que es negativo. Mencionando otro ejemplo, en esta otra imagen tenemos dos moléculas de cloruro de hidrógeno, en donde ambas son polares. Tenemos al hidrógeno que es positivo y al cloruro que es negativo, y podemos ver una fuerza de atracción entre una carga positiva y una carga negativa. Hablando de las interacciones dipolo-dipolo inducido, en la imagen que les muestro a continuación podemos ver una molécula de cloruro de hidrógeno que es totalmente dipolar, y por otro lado, de donde está el circulito amarillo, podemos ver una molécula de hidrógeno que es totalmente apolar. Aquí podemos ejemplificar cómo la molécula de cloruro de hidrógeno se acerca a la molécula de hidrógeno y se induce una polaridad. Y a este momento exacto en donde se induce esta polaridad es a lo que llamamos un dipolo inducido, porque como mencioné anteriormente, la molécula de hidrógeno es totalmente apolar. Entonces cuando se acerca esta molécula se vuelve polar por un momento y es a lo que llamamos una fuerza de tipo dipolo-dipolo inducido. Por otro lado tenemos a los famosos puentes de hidrógeno. Estas interacciones son las más fuertes, hablando de las interacciones de Van der Waals. Son una de las interacciones más fuertes, y principalmente en estos puentes de hidrógeno participan cuatro
átomos principales, que son el hidrógeno, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Y estos son pequeños y demasiado electronegativos. Esta es una de sus características principales. En estas interacciones, el átomo de hidrógeno está unido a un átomo altamente electronegativo. En la imagen que les muestro a continuación podemos ver una molécula de amoníaco que interacciona con una molécula de agua, en donde el par de electrones libres del nitrógeno, hablando de la molécula de amoníaco, interacciona con la molécula de agua formando puentes de hidrógeno, que son los que están en verdes en la imagen, y el hidrógeno que interacciona es el átomo de hidrógeno donante. Bien, por último tenemos las fuerzas de dispersión de London, en donde interactúan moléculas totalmente apolares y no hay ninguna diferencia de electronegatividades entre estas moléculas, por la cual los electrones están igualmente repartidos a lo largo de la molécula. En la imagen que les muestro a continuación tenemos dos moléculas de yodo. Las moléculas tienen distintos electrones que rodean a los átomos, los cuales se mueven continuamente a lo largo de toda la estructura. Y en esta ocasión, las moléculas de yodo, en un determinado punto, en las moléculas de yodo, los electrones se encuentran más de un lado que del otro, por lo cual podemos tener una densidad de carga de un lado más positiva y del otro lado más negativa. Y al mismo tiempo tenemos un dipolo instantáneo que puede inducir a un dipolo en otra molécula y formar así una fuerza de dispersión. En pocas palabras, o para decirlo un poco más sencillo, tenemos dos momentos, dos instantes de una molécula y de otra. Como conclusión, podemos decir que las fuerzas intermoleculares son fundamentales y demasiado importantes, ya que gracias a estas podemos predecir comportamientos de las diferentes moléculas en condiciones diferentes. También son fundamentales en la determinación de las propiedades físicas, como las que mencioné al inicio del video, y de las propiedades químicas de una sustancia, pues se pueden ver afectadas de acuerdo al comportamiento de las mismas moléculas. Y también podemos mencionar que entre mayor sea la fuerza intermolecular, mayores puntos de fusión y ebullición tienen. Bien, pues hasta aquí llegó el video de hoy. Mi nombre es Lizeth Sánchez, espero que les haya gustado. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.